En Jesús, solo en Jesús, ¿sí? Como una de las 5 solas. Pueden tomar asiento, chicos. Muchas gracias, Samira, siempre deleitándonos con tu preciosa voz. Y gracias, querido monito, con ese don precioso que el Señor también te adornó para tu iglesia. Hoy día estamos en una fecha célebre. Célebre no significa que celebramos algo bueno también. Célebre también implica algo que sucedió un poco triste, como por ejemplo un 22 de enero de 1973 la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaba la famosa sentencia Roe versus Wade, a través de la cual se legalizaba el aborto en ese país. Por lo tanto, se cumplen ya 42 años, 42 años se cumplen desde que los Estados Unidos es legítimo abortar, o como eufemísticamente nos plantean algunos políticos, interrumpir el embarazo. Me va a tocar nuevamente exponer en las comisiones de salud respecto de este futuro proyecto del aborto terapéutico que va a ser ingresado pronto y al cual el gobierno le quiere dar suma urgencia. Muchas gracias, querido hermano, gracias. Grande, siervo del Señor, siervo del Señor. No fue a propósito, de verdad, grande en el Señor. ¿Conoce esa historia de Napoleón? Sí, la conoce. Bueno, un día cuando te toque predicar la vas a contar, ¿ya? Ok, entonces aquí reduje algunos principios, algunos puntos que voy a argumentar en mi exposición. ¿Por qué nosotros no aprobamos lo que se llamaría o el mal llamado aborto terapéutico? No es una imposición tampoco esta, es una posición mía, que no la voy a asumir ni desde una postura ni fundamentalista, creo, y tampoco una posición científica. Creo que sí hay una posición científica detrás, pero pienso que la ciencia no está capacitada para definir lo que es la vida. Un médico o un científico puede definir lo que es un ciclo vital, ¿cierto? Pero definir lo que es vida o lo que es más allá una persona, la ciencia no está capacitada y no tiene las herramientas para definir lo que es una persona, ya que es un concepto con un alto cargo teológico, con un contenido altamente filosófico e ideológico, ¿ya? Por lo tanto, me gustaría comenzar también a hablarles respecto de que estos temas van a ir siendo tocados. No me he olvidado de la historia. A contar de marzo voy a continuar con la progresión de toda la Biblia, pero yo cuando comencé con la serie de sermones les dije que cada cierto tiempo íbamos a estar interrumpiendo para no cansar, para no agotar, e íbamos a estar tocando temas como por ejemplo la Reforma Protestante en octubre, donde hablamos de los 5 puntos del calvinismo, ¿cierto? En diciembre obviamente había que tocar los días de Adviento y Navidad, y ahora que ya estamos en meses como el verano, donde disminuye la asistencia, sin embargo es importante ir manejando estos temas para tener argumentos o qué decir siquiera, al menos qué decir frente a cuando nos encontremos a personas que demanden razón de nuestra fe, como lo plantea Pedro. Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Hay otro texto que lo encontramos en Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 42, dice 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. El verso 42 es decidor, dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
Elizabeth tenía cerca de 6 meses de embarazo y su prima María recién había concebido. Por lo tanto, ni siquiera estamos hablando de 10 o 13 semanas de gestación, mucho menos. Y Elizabeth bendice el vientre de María, donde prácticamente era casi un cigoto o un poco más. Entonces aquí yo quiero hacer la pregunta, ¿aplicaríamos aquí una ley de aborto directo? Yo creo que ningún cristiano cree en el aborto directo, es decir, interrumpir directamente la vida del feto. Eso creo que no está en discusión y no es lo que se quiere proponer, aunque yo sé que hay posturas políticas que son muy crudas y estarían dispuestos a todo evento a aprobar cualquier tipo de aborto. Del aborto que se está hablando ahora es del aborto indirecto o del mal llamado terapéutico. Sin embargo, a veces hay cristianos que están con la posición de despenalizarlo. No es que lo están aprobando, sino que lo despenalizan. Es decir, ya no es un tipo de delito. Pero aquí nosotros vemos, tanto David dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Y por otro lado, habla profetizando, cantando Elizabeth, de que lo que hay en el vientre de María no es un feto, no es un embrión, sino que es algo bendito, que es fruto del vientre. Sea eso, bendito. Y le llama mi Señor. Mi Señor. Aún ese incipiente ser que está naciendo, que ni siquiera tiene 10 semanas o 4 semanas de gestación. Mi Señor lo llama. Mi Señor. Y para argumentar hoy día lo que se está queriendo aprobar dentro del aborto terapéutico se dan 3 causales. La primera de ellas es el riesgo vital de la madre. ¿Cómo no hacer un aborto frente al caso de que la vida de la madre está en riesgo? Me gustaría argumentar esto de que sí, es efectivo, de que todos nosotros tenemos un principio de supervivencia. Todos nosotros nos defendemos y a veces para defender nuestras vidas tenemos que recurrir a actos dolorosos y horrorosos. Por ejemplo, un día conversando, no sé si con mi suegro o con otra persona, me decía que generalmente cuando un vehículo choca muere el copiloto. ¿Y por qué muere el copiloto? Porque la tendencia es cuando van a chocar de frente con otro vehículo, la tendencia natural es virar hacia la izquierda. Entonces el impacto lo recibe la persona que va al lado, generalmente. ¿O qué pasa cuando entran a tu casa a robar? Y hoy día tú sabes cómo está la violencia, que no les importa nada, la vida o el respeto de parte de muchos delincuentes, de tus seres queridos, te tienes que ver en la obligación a veces de quitarle la vida a otro. ¿Estamos cometiendo homicidio ahí? O es más, si a todos nos mandaran a la guerra, es cierto, podemos hacer uso de ser objetores de conciencia, sí, podemos, pero a ningún cristiano se le condenará por ir a la guerra a defender su país si tiene una convicción de que su país no ha violentado ni el derecho internacional ni ha cometido delito alguno contra otro ente jurídico internacional como un país. Entonces, hay situaciones donde tenemos que realizar acciones que son dolorosas y son tristes, que son muchas veces traumáticas. Hay legitimidad en cada una de estas cosas, la defensa propia, un accidente cuando tuviste que doblar o ir a la guerra. No estamos obligados a dejarnos matar o atropellar, sin embargo, el sentido común nos enseña que debemos protegernos y guardar la vida. No hay delito. Y tampoco es moralmente reprochable cuando recurro a conductas dolorosas, sí, para salvar la vida. Como cuando voy caminando por la calle y veo que se me está abalanzando un vehículo que perdió el control en contra mía y yo salto de la vereda, pero va pasando justo detrás mío una mujer con su bebé. Y en vez de atropellarme a mí, atropella a la mamá con su bebé. ¿Hay delito ahí? ¿Hay crimen ahí? ¿Hay dolo? ¿Existe esta intención de causar daño? No. Esto último
Estas circunstancias las vemos muchas veces en el terreno de la medicina, determinadas acciones médicas cuyo fin es salvar a la madre. Lamentablemente terminan quitándole la vida al feto. Y esto último no es matar. Cuando queremos atender a la madre, cuando aplicamos procedimientos médicos, operaciones, acciones para defender, para salvar la vida de la mamá. Y cuando esto redunda, este procedimiento, en que el feto pierde, o el bebé, o la personita que está en gestación pierde la vida, no es matar. Por lo tanto, un tratamiento médico que busca salvar la vida de la madre y cuya consecuencia le quita la vida al feto, ya no es un aborto. No estamos directamente interrumpiendo la vida de un bebé. No es lo mismo matar al feto para salvar la vida de la madre, que para salvar la vida de la madre tengamos que aplicar un tratamiento que pueda afectar la vida del feto. Hay una gran diferencia. Una cosa es que yo, para salvar a la mamá, tenga que interrumpir la vida del bebé. Es muy diferente a que yo aplique todos los medios, toda la medicina, toda la ciencia para rescatar la vida de esa mujer y producto de eso, las consecuencias, las secuelas indirectamente afecten la vida del feto. Es más, por eso me cuesta trabajo llamar a esto aborto terapéutico. Me cuesta, porque o es aborto o es terapéutico. Porque se supone que si es terapéutico va a sanar y va a restaurar la vida del bebé. Porque no distingue entre fin y medio. Por ejemplo, la lógica kantiana, Kant, que era hijo de un pastor luterano en Alemania, aunque Kant no era completamente ortodoxo en su teología, es acusado de muchas cosas, pero quedémonos que él tenía una moral bíblica, una moral cristiana, decía, lo peor que podemos hacer en la vida es tomar a una persona como un medio y no un fin en sí mismo. Es decir, si yo voy a entregar un regalo a alguien con el fin de beneficiarme, eso ya es reprochable. Porque toda persona es digna, toda persona tiene una honra y toda persona merece, y por la Biblia, ser amada, amigos o enemigos. El pseudo amor hoy día dice lo siguiente, yo te amo a ti porque por medio de ti me amo a mí. ¿Sí? Ese es el pseudo amor. Yo te amo, que en el fondo no es un te amo, es te quiero, te necesito. Pero en realidad tú existes para hacerme feliz a mí. Y si tú no me haces feliz a mí, se acabó nuestra relación. Ese es el pseudo amor que hay hoy día. Y eso mismo podría pasar con este aborto supuestamente terapéutico, que la lógica kantiana nos dice que jamás debemos tomar a las personas como un medio. Y este es el problema con la frase mal llamada aborto terapéutico. No distingue entre fin y medio. No podemos tratar al feto como un medio. Esto, el fin, no justifica los medios. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar a discutir y decir, ok, me estás hablando cuando la vida de la madre está en riesgo, ok, ¿qué procedimiento vas a hacer? ¿Vas a matar directamente al feto? Porque esta es una gran excusa para darle vida a la madre. ¿O vamos a aplicar todos los recursos, toda la ciencia, toda la tecnología para salvar la vida de la madre? Y sí, lamentablemente, porque estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo herido, donde todavía hay muerte, donde todavía hay dolor. No estamos en el mundo de Bills y Pap. Por lo tanto, cuando se nos quiere dar el argumento de que el aborto es necesario porque esa madre está sufriendo, esa madre va a quedar con daños colaterales terribles, esa madre va a quedar inconsciente, en estado vegetal, porque ustedes, cristianos inconsecuentes, con poco amor, no quisieron que abortara. No, momento, aclaremos las cosas. Esa mujer tiene todo el derecho a vivir y a vivir bien y tiene derecho a toda la ciencia, a toda la tecnología, a todo el apoyo. Pero atendamos a la mujer. No matemos al bebé con la excusa de que queremos salvar la vida de la madre. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo eso? Entonces hay que distinguir. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque hoy día se están aplicando demasiados neologismos. Se está trabajando mucho con el lenguaje, con la semántica, con el significado de las cosas. Y estamos nosotros los cristianos perdiendo, estamos retrocediendo. Nos están quitando hasta el uso del lenguaje.
Otros le están dando contenido a las palabras y nosotros estamos siendo entrampados en ese discurso. Por eso es importante que cuando tú vas a debatir, no te vuelvas histérico, no te vuelvas loco, mantengas la calma y vuelvas a contraargumentar. ¿Qué significa eso? Puntualízalo, detállalo, por favor. Un ejemplo, me estoy saliendo del tema, pero un ejemplo. Es mi libertad de conciencia. Déjame, porque es mi libertad de conciencia. Ok, ¿qué es libertad de conciencia? ¿Hacer lo que se te antoje la gana? ¿Vivir como tú quieras? ¿Deshonrar a tus padres cuando se te ocurra? ¿Ir contra el orden público cuando se te ocurra? Si yo quiero me desnudo aquí delante de todos y ustedes no me pueden acusar porque es mi libertad de conciencia. Hoy día esa frase, libertad de conciencia, se ocupa para todo, ¿cierto? Es que es mi libertad de conciencia. Sí, es libertad, menos conciencia. ¿Sabes lo que significa libertad de conciencia? Que tu conciencia es rectora de tu libertad. Porque la libertad también es moral. Porque la libertad también responde. Porque la libertad también tiene un contenido de responsabilidad frente a tus seres queridos. Entonces, cuidado cómo se está manejando el lenguaje, cómo se están manejando las palabras. Aborto terapéutico, no me gusta el término aborto terapéutico. Hay otros términos para eso y que ustedes como médicos aquí, como abogados, como psicólogos, deben replantear esta discusión y llevarla a un plano más científico, más academicista, siempre respondiendo a los principios y a los postulados bíblicos, sin caer en la canutería extrema, sin caer en satanizar y en demonizar a aquellos que tienen una posición. Si bien es cierto, ellos son pecadores, su posición es pecaminosa, pero yo también soy tan pecador y mi posición no es pecaminosa por gracia de Dios, porque estoy parado en la Escritura, porque se me reveló por gracia, no porque soy mejor que los otros. Entonces también es una instancia de evangelizarlos y hacerles ver que la vida es preciosa, que la vida es sagrada, que no podemos tomar a un niño, a un bebé como excusa. Otro argumento. Por ejemplo, cuando la mujer dice, es mi derecho a abortar y nadie debe meterse en mi decisión, ni siquiera el padre, ni siquiera el que engendró el bebé en mi vientre. Suena bonito, suena libertario, ¿cierto? Suena muy open mind. Sí. El problema es que cuando ella decide no abortar y decide tenerlo, el papá se tiene que hacer cargo de la guagua también. ¿Con qué cara le pedimos a los hombres que no se metan en la decisión de la mujer de abortar si después se le obliga a los hombres a que tienen que poner pensión alimenticia y a pagar y visita y esto y lo otro? ¿Se dan cuenta que hay una inconsecuencia ahí? ¿Se dan cuenta que hay una inconsecuencia? Porque nos enredan con palabras y sacan el pañito de la libertad que en el fondo es solamente un capricho. Que no nos quieren reconocer que estamos en una sociedad y estamos en un cuerpo que se llama iglesia, que se llama comunidad, que se llama Estado, que se llama país. El tema de la vida va más allá que tú. El tema de la vida es un tema que nos compete a todos nosotros y como iglesia debemos también hablar frente a esto. Otro argumento que se va a dar es la inviabilidad del feto, ¿cierto? Cuando el feto no es viable, que no es viable. Es decir, no va a tener, su vida se va a terminar y se va a extinguir, se va a morir. ¿Y quién no es inviable aquí? ¿Quién no se va a morir? Que levante la mano aquí el que no se va a morir. Todos somos inviables. Por lo tanto, el argumento está dentro de la misma línea. Todos nos vamos a morir en algún momento, en algún punto de la historia. Por lo tanto, la distinción no es tan afirmante ni tan terrible. Unos morirán antes y otros se van a morir después. Estamos en un mundo caído. La paga del pecado es muerte. Ese bebé que se murió por aborto natural o espontáneo, murió por culpa del pecado.
por pecado de Adán, que entró. Y esa persona, ¿cómo se llaman? Octogenario, no, longevo, eso, longevo o longevo, ¿dónde está el acento? Longevo, claro, longevo, sin acento, ¿cierto? Longevo, esas personas que mueren a los 110, a los 115, pero se murieron. Por lo tanto, ojo, cuidado. ¿Qué quieren decir cuando dicen, no, es que el bebé no es viable? La duración temporal de la persona no cambia en nada la dignidad y propósito divino por el cual llegó a este mundo. Por lo tanto, entonces el argumento no tiene que ver por la dignidad de la persona, sino por la cantidad. Es decir, estos filósofos, estos ideólogos están proponiéndonos que una persona que no va a vivir muchos años, o muchos meses, o muchos días, en realidad no merece vivir. Eso nos están diciendo. Y al final el argumento se reduce a una concepción estrictamente cuantitativa. Pero aquí yo pregunto, ¿qué hacer en casos extremos? Vuelta a la hoja. Dolorosos y traumáticos. Porque nos dicen para evitar el dolor. Para evitar el dolor al feto y para evitar el dolor a la madre. Estoy complicado con eso. ¿Quién de aquí no ha pasado terribles situaciones dolorosas, hermano? Y que después han servido de ejemplo para ti y para tus hijos. Estuvimos en una reunión de consistorio hace 2 semanas atrás, donde también se nos manifestaba de que una persona vivió procesos traumáticos dolorosos en su vida y se sentía mal por eso. Y otro anciano le dice, todo lo contrario, porque fuiste un ejemplo para nosotros. Porque fuiste un ejemplo en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la crisis, en medio de tu quebranto espiritual. Pudimos ver tu fe, pudimos ver tu fuerza, pudiste ser palabra encarnada para nosotros. Hoy día en este mundo hedonista nadie quiere sufrir. Hoy día el peor pecado es sufrir. Hoy día el peor pecado es pasar por crisis. Yo no creo que sea pecado el control de la natalidad a través de los, ¿cómo se llaman los que toman las mujeres? Anticonceptivos, ¿cierto? No, para mí no es pecado eso. Ni un drama con eso. Yo no caigo en estas concepciones naturalistas del sistema Billing, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No tengo problema con eso. De hecho, nosotros como matrimonio, mi esposa se controla y toda la cosa porque sabemos que hasta 3 hijos, no quiso el cuarto la fresca, pero bueno, más allá no podíamos nosotros. Pero hay otro extremo. No, es que vamos con amor, hermano, lo voy a decir con cariño, así que no se sientan identificados si yo voy a decir algo. De verdad, de verdad. Es que a lo mejor puede que sea otra razón, pero yo voy a hablar exclusivamente de esta razón. Puede que haya otras razones para tener un hijo. Puede, y muy legítima. Pero yo la razón que voy a dar ahora no la comparto. Es que decidimos tener un hijo porque con otro puede sufrir. Porque tenemos solamente amor para darle a esa persona. Porque nosotros no queremos que tenga sufrimiento ni económico ni problema. ¿Saben lo que están haciendo con ese niño? Lo están criando en una burbuja. Porque si tuviera más hermanos, va a saber lo que es pelear, va a saber lo que es tener que transar, negociar, cambiarse los juguetes, recibir ropa vieja. Es parte de la vida. Y no queremos que sufra. No, que no le pase nada. Y afuera, son salvajes, son animalescos afuera. Te hacen la cama en el trabajo, se ríen de ti. Hay actos de corrupción, te pegan a puñaladas en la espalda. Que aprendan en el hogar que la vida es difícil. Enséñales. Todos estos niñitos que forman parte del grupo de los emo. No, porque eres que yo soy triste. Triste, la vida es triste. Y tú, gótico, ¿por qué? La muerte, la muerte. ¿Sabes lo que hacer con esos niñitos? Llévalos al hospital a ver a los niñitos que se están muriendo de cáncer. ¿Querés tristeza? Y pégale un cachamal, pero de eso.
Ahí tenéis tristeza, cabrón miércoles. Gótico, ¿te queréis morir? ¡Pah! Llévelos al cename. Ellos no tienen papá ni mamá. Ese es el problema. El cristianismo asume que estamos en un mundo caído, que hay dolor, que hay tristeza y que el reino de los cielos, si bien es cierto que está aquí, pero no se ha consumado aún. Por eso cuando Cristo venga, dice la palabra que Él va a enjugar toda lágrima. ¿Qué significa eso? Que hay lágrimas en tu vida que aún no han sido enjugadas. Así que guárdatelas. Y ten esa esperanza escatológica que un día alguien va a sanar esas heridas de tu corazón. Amén. Nuestro amado Señor Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado, resucitó con heridas en sus manos y en sus pies y en su costado. Tomás, mete tu mano en mi costado. ¿Cómo si estaba con cuerpo glorificado, incorruptible? Porque Él carga nuestros dolores. Él carga nuestras heridas. Así que no te quedes entrampado en el pasado porque todavía hay una herida en tu corazón, porque tu mamá, porque tu papá, porque la vida, porque tu abuelita, porque la micro, porque el carabinero que te pasó el parte. Asuma que estamos en un mundo caído y que Dios también se glorifica en nuestro dolor. 3 veces le pidió el apóstol Pablo al Señor que le sanara, que le sanara, que le sanara. Ato, desato, declaro, profetizo. ¿Y qué no hizo? Y Jesús le quedó mirando, ya quédate callado, le dijo, que mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No siempre sanas? No, no siempre. Porque quiero glorificarme en tu debilidad, en tu dolor. Quiero que aprendas a depender de mí. Que tú humilles y sepas que yo soy tu único gozo y satisfacción. ¿Qué hacer en casos extremos, dolorosos y traumáticos? ¿No será mejor ahorrarle el sufrimiento a una madre y al feto que tan solo vivirá un par de días u horas? Pero no debemos olvidar, hermanos, a los millones de personas que viven en este mundo con incapacidades físicas y mentales. Ellos también deben desaparecer para ahorrarnos sufrimiento. Cuando no respetamos la vida en sus primeras etapas, tampoco la respetaremos en las sucesivas. Toda vida es sagrada. No importa su nivel educacional, cognitivo, mental, raza, religión e incluso orientación sexual. Todos son hechos a imagen de Dios y son dignos del amor del Señor, del respeto a la vida. Mira lo que nos decía Peter Singer, un pro aborto. No entiendo cómo es posible defender la postura de que se puede reemplazar el feto antes de nacer, pero no a los recién nacidos. Este tipo sí que es consecuente. Decía, si le quitamos la vida a los que están adentro del vientre, bueno, quitémoselo a los que están afuera también, pues si el cordón umbilical no es mágico. ¿O sí? Por lo tanto, me preguntaban la otra vez en televisión, me decían, entonces, ¿cómo le respondemos a todas esas personas que argumentan de que el aborto va a inhibir y va a impedir cientos de niños en el cename? Por eso, porque esos niños también tienen derecho a vivir y derecho a la educación. Y por eso, nuevamente vuelvo, es un tema de la iglesia, es un tema del Estado, el dolor. Pero estamos en esta vida tan egoísta, tan egocéntrica. Te voy a hacer un favor. No quiero que sufras. Ya, hazme el favor. Mátate. Ese es el gran favor que hoy día en Europa se está haciendo. De hecho, en Suiza, la eutanasia y la eugenesia. ¿Qué hora es? Ya, voy adelante.
La eugenesia es quitarle la vida o hacer desaparecer a aquellas personas que tienen problemas físicos, problemas mentales. Y la eutanasia es quitarle la vida a aquellos que están teniendo vidas que sufren y terribles. El problema es que ¿cuál es el límite? Hoy día ya el sufrimiento en Europa ya no se mide por la cuestión física, sino por la cuestión psicológica. Es decir, te ayudamos en tu problema y te quitamos la vida porque tu dolor físico es insoportable. Sí, pero otro dice, pero mi dolor existencial también es insoportable. No tengo sentido para mi vida. Ah, también te vamos a ayudar. Toma esta jeringa. ¿Cuáles son los límites? Eso pasa cuando no sabemos respetar ni saber de dónde viene la vida. La vida es sagrada. La vida es sagrada. Y tercer punto, con esto voy concluyendo. El embarazo por violación. Y esto lo dije al final, porque el más. A mí, tengo dos hijas. Así que no me vengan a decir a mí que soy un duro, un tirano y un déspota al estar en contra de esto. Pero denme la posibilidad de expresarme. ¿Cómo lo abordamos? No, tengo por ejemplo, aquellos que tienen esposas jóvenes también pueden ser violadas y quedar embarazadas. ¿Qué hace el marido? ¿Qué hace un padre? Han habido muchos argumentos buenos y no tan buenos, desde fundamentalistas satanizando todo, ¿cierto? Que la mujer se lo merecía. He escuchado esos argumentos. Sí, he escuchado eso. Sí, y no tan buenos. Sin embargo, lo encararemos a partir del Evangelio. Pregunto, ¿una persona inocente y justa debe vivir con la consecuencia de un acto criminal y pecaminoso que otro le realizó? ¿Vivir con las consecuencias del pecado de otra persona? Y eso es lo más triste que vemos nosotros en el embarazo por violación, en la violación, que se rompe el principio de justicia, un derecho que se llama derecho a la libertad sexual. Y se rompe ese principio de justicia, es roto, es quebrado. Y decimos, ¿por qué esa mujer inocente debe vivir con las consecuencias del pecado de un bruto, de un delincuente, de un criminal, del violador? El problema es que esa consecuencia es un ser vivo. El problema es que esa consecuencia es una persona. El problema es que el fruto de ese vientre, por muy ilícito e injusto que haya sido, tiene vida. Y no es un apéndice de la madre. Es otro individuo. Porque muchas mujeres y hombres dicen, es que este bebé es mío, está en mi cuerpo, y si yo quiero lo elimino. Hago lo que quiero porque es mío. No, es que ese bebé tiene otro código genético, tiene otra configuración, es distinto a ti. Porque de otra manera, si fuera igual a ti, entonces yo sería mi mamá. Y tú, Hernán, serías tu mamá. Y tú serías tu mamá y todos nosotros seríamos un clon de nuestras madres si efectivamente el argumento es que este soy yo. Pero somos diferentes. Pero volviendo a la pregunta, ¿debe esta persona cargar con algo que no hizo y que no se merecía? Pensemos en ejemplos que podrían acercarse al punto anterior. No son tan horribles, pero están en la misma línea del argumento. Una familia que debe cargar con un padre ya anciano, por ejemplo, que fue un golpeador, alcohólico, abusador y padre ausente toda su vida. Yo como pastor me ha tocado escuchar testimonio de personas adultas que dicen, tengo que cuidar a este viejo. Y este viejo fue el peor padre. Golpeaba a mi mamá, se tomaba toda la plata y abusó de mi hermana y de mí. Pero no tiene dónde morirse este viejo. Y acá lo estamos manteniendo con mi hermano. ¿Cuántos de ustedes no se... Bueno, primero nos dio alegría y después nos horrorizamos, de verdad.
del chico este que desnudaron y lo amarraron con scotch? ¿Sí? Yo dije, bien, se lo merece el desgraciado, dije. Pero después pensé y el Espíritu Santo me agarró. No, no está bien. No está bien. No, bajo ningún punto, ni siquiera me voy a ir al aparataje jurídico, que solamente es la justicia que por... No, éticamente, bíblicamente, evangelio. Este joven es digno, tiene otra forma, pagará de otra manera. Y nos escandalizamos frente a eso, aunque se lo merecía. Otra cosa, todos ustedes miren, o el caso de la sociedad que debe financiar con nuestros impuestos cárceles llenas de delincuentes y reos rematados que deben ser mantenidos, restaurados, educados con el fin que se reinserten en la sociedad y se transformen en ciudadanos correctos. Tú y yo cargamos con ellos. Y te descuentan, ¿cuánto, Armando, nos descuentan del sueldo? Ya, 40%. El 40% de tu sueldo, bueno, del sueldo de Armando, se va a financiar a narcotraficantes, a violadores, a asesinos, a torturadores, etcétera, 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 etcétera. Estamos cargando. Como sociedad también cargamos y llevamos el dolor. Y a nadie de aquí, bueno, más de algunos se le ocurrirá, ir a una cárcel, agarrar una ametralladora y matar a toda esta lacra social. ¿Cierto? ¿Cierto? A nadie se le ocurriría eso. A nadie. Pero sí se nos ocurre quitarle la vida a un bebé indefenso en el vientre de una mujer que fue abusada. Más bien, ¿por qué no cargamos? Más bien, ¿por qué no revertimos eso? Como iglesia, como sociedad, como Estado. Y buscamos otras vías para dar respuesta a este dolor. A este dolor que cargan muchas mujeres. Porque qué fácil es decirle, ok, aborta. ¿Qué es más fácil? Aborta o decir, nosotros estamos contigo, te vamos a acompañar. Es más, tenemos un deber como sociedad e iglesia de acompañar y cargar el dolor de aquellas mujeres y su hijo que han sufrido este horroroso crimen. Y otro elemento más, debemos buscar redención en estos casos y no perpetuar el ciclo vicioso o el círculo vicioso de la violencia, crimen, dolor y muerte. Un niño que nació producto de quitarle la libertad a una mujer en su derecho de consentir sus relaciones sexuales, qué hermoso es que a ese niño se le dé la libertad de vivir. Un niño que nació producto de la violencia, del dolor y del horror, a ese niño hoy día transformamos ese dolor y le damos la posibilidad de conocer el amor, la aprobación y la aceptación. Eso es redención. No cuando caemos en el círculo de muerte más muerte más muerte más muerte, sino que cuando realmente recibimos un impacto doloroso. ¿Qué nos dice Cristo? Perdona, ama. Ese es el evangelio. Entonces aquí viene la pregunta. Si Cristo cargó el inocente y la víctima nuestras violaciones, porque lo violamos en la cruz, todos sus derechos, y era más inocente que esa niñita de 13 años de Angol, o de Lota, o de Curanilahue, o esas niñitas de 7, 8, 9 años que son abusadas por sus padres por medio del incesto en Chiloé, que es muy común, que eran niñas pecadoras como todos nosotros, pero Cristo, que fue cruelmente abusado, vilipendiado, el justo y el santo, cargando nuestro pecado y nuestro dolor. Por lo tanto, conclusión. La pregunta no es qué tipo de vida queremos recibir como sociedad. ¿Queremos puros winners?
Queremos puros inteligentes, rubios, de ojos. Hoy día usted puede elegir el color de ojos del hijo, de la hija, rubiecito, lindo, encachadito. Sino más bien, entonces, la pregunta no es qué tipo de vida queremos recibir como sociedad. ¿A quiénes les decimos bienvenidos en este mundo? Sino más bien en qué tipo de sociedad debemos ser transformados para así recibir los tipos de vida que Dios nos envía en este mundo. ¿En qué nos estamos transformando, hermanos? ¿En qué se está transformando Europa? ¿Los Estados Unidos? ¿En qué están transformados? Fácil. Porque a los empresarios y a los políticos no les gustan este tipo de personas con debilidades. Quieren pura gente sana, que pueda trabajar para ellos y llenarles el bolsillo con lucas. El modelo de Cristo, quien cargó con nuestra indignidad para hacernos dignos ante el trono celestial. El proceso es largo, la reflexión es más larga aún, pero aquí usted puede encontrar algunos puntos como para debatir, desarrollar y conversar. Y así como Cristo también cargó nuestros dolores, si hay alguna mujer o algún hombre que hayan participado en un aborto, cuando digo hombre, que haya consentido, que haya promovido, que haya obligado, porque generalmente las mujeres son víctimas en este tema. Las mujeres que abortan generalmente son víctimas, También Cristo, el único inocente, cargó nuestros pecados para lavarnos y limpiarnos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo cargó tu pecado. Cristo cargó mi pecado. Ya hay redención y perdón en Él. Y porque Él, el violado, el abortado de todos nosotros, nosotros ahora en vida por su muerte, podemos ser comunicadores de vida. A la mujer que abortó, al hombre que promovió el aborto, y también luchar para que ese niño que está corriendo peligro en el vientre de esa madre, cualquiera sea la situación, viva. Porque la vida es lo que Cristo nos quiso dar a todos nosotros. No hay condenación para nadie de nosotros mientras vivamos en el principio de la justicia de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie y oramos.